stones. Lo que usted está viendo es las piedras que estamos detrás de nosotros. If you look at the top of the cliff face over here, Si puede ver la parte superior de las rocas, and take a line in your mind right across to the wall over there, y puede tomar una línea desde acá hacia el otro lugar. this is the tall wall of the quarry, Esta es la parte superior de la pared. and the short wall of the quarry is right over there where the wall of the city of Jerusalem Y is. esta es la parte más baja de la parte del muro de Jerusalén. Now by the time of Jesus, all of this had been excavated and they had taken stone away for the buildings in the city. By the time of Jesus. Para el tiempo de Jesús, todo este lugar ya había sido excavado. So this is a site that is outside the city. Este es el lugar fuera de la ciudad. When the Christians, the Protestants in the middle of the 19th century looked at this cliff face, Cuando los cristianos miraban esta parte de esta pared, los cristianos, they thought that it looked like a skull. ellos miraban que tenía la figura de una calavera. They could see a face in it, two eyes, the bridge of a nose and a mouth. Podían ver la figura de un rostro, de ojos, de cara y de boca. You can still see the two eyes and the nose even now. Todavía se puede ver ojos y la nariz y la boca. The mouth is covered up by the garden and the asphalt down on the parking lot. La boca ahora ya está cubierta por el parqueo. At certain times of the day when the sun is very high, the eye sockets look very dark indeed. Cuando el sol está bien alzado, se puede ver más claramente la figura de los ojos. So you are outside the city and you have the place of a skull, Golgotha. Entonces estamos fuera de la ciudad y tiene ese lugar que tiene la figura de una calavera. Also, and all archaeologists agree about this, Los arqueólogos están de acuerdo con esto. this place down on the flat was used by the Jews to stone people. Esta parte de abajo era usada por los judíos para apedrear a la gente que apedreaban. They would take the condemned criminal to the top of the cliff, Y llevaban a la gente condenada a la parte superior de la montaña. and the person who accused them pushed that person off the cliff. Y la persona que acusaba a la persona la empujaba desde la parte superior hacia la parte de abajo. If the fall to the ground didn't kill them, then there were plenty of rocks to use to finish the job. Si al caer de la montaña no moría la persona, entonces había suficientes piedras para que lo apedrearan para matarlo. It is perfectly reasonable to think that the Romans used the Jewish execution site. Entonces es más probable que los romanos usaban este lugar que usaban los judíos para ejecutar a las personas, también para hacer igualmente ellos. But there is one more reason for thinking that this might be the genuine site. Entonces, pero hay algo más que nos hace pensar que este es el lugar exacto donde Jesús murió y donde lo sepultaron. There is a large gate in the city wall just a few hundred feet from here. Hay una puerta grande, una entrada grande acá muy cerca de donde estamos. That is the Damascus gate, and the road to Damascus goes north from here. Es la puerta de Damasco y la puerta va hacia el norte de la ciudad. It was a major highway, Era una calle principal en aquel entonces. but there was also another highway that went east to Jericho and west to the Mediterranean Sea. Y hay otra carretera que va hacia el este, a Jericó y al Mediterráneo, al otro lado. And the Romans always crucified people close to roads so that they could intimidate the population. Y también los romanos acostumbraban a crucificar a la gente muy cercano de las carreteras principales para intimidar a la gente. So we've got four reasons for believing that this may have been the site where Jesus was crucified. Entonces tenemos cuatro razones principales porque nosotros creemos que este es el lugar exacto donde Jesús fue crucificado y donde lo enterraron. We're outside the city wall. Estamos fuera de la muralla de la ciudad de Jerusalén. We have a hill that looks like a skull. Tenemos frente a nosotros una montaña que tiene la figura de la calavera. We have a place of execution, Tenemos un lugar que era acostumbrado para ejecutar a la gente. and it's close to a major highway. Y estamos muy cerca de las carreteras principales donde crucificaban a los romanos. So we need to put out of our mind the idea of Jesus being crucified on the top of a green hill a long way away. Entonces tenemos que quitar de nuestra mente lo que la otra gente tiene como creencia, que Jesús fue crucificado
crucificado en otro lugar que no es acá. but rather of him being crucified at the bottom of a cliff close to the people going by. Y tenemos que tener más claro que él fue crucificado acá en la parte de abajo, donde la gente puede ver, donde la gente pasaba. That's the only way that they would have been able to read the inscription above his head, Jesus of Nazareth, King of the Y Jews. esa es la única manera que pudieran ver el nombre que le habían puesto en la parte superior de la cruz, que decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. But whether or not this is the genuine sight, what is most important of all is for us to remember the reason why he was crucified. Sea este lugar exacto o no, lo más importante es recordar el propósito por el cual él murió por nosotros. And Jesus explained the reason for his crucifixion before he died. Y Jesús explicó antes de morir la razón por la cual iba a morir. He said that he had come to give his life as a ransom. Él dijo que él venía a dar su vida para redención por nosotros. You only pay a ransom for somebody who is in captivity. Que solo paga redención por aquellos que están en cautiverio. And Jesus paid a ransom price to deal with our captivity, to our sin. Él pagó el precio por nuestros pecados que nos tenían en cautiverio. For the weaknesses and the failures that there are in us. Nuestras debilidades y nuestros pecados, por eso él pagó el precio. But the Apostle Peter said that when Jesus bought us, he didn't pay gold or silver or precious stones for us. Cuando el apóstol Pedro dice que cuando Jesús nos compró, no nos compró con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Jesus didn't take a wallet out of his pocket and put it on the table and say, this is what I'm using to buy people with. Jesús no sacó dinero de su cartera, de su bolsillo para pagar el precio por nosotros. Instead, somebody opened his veins and with his blood he bought us. Sino que él derramó toda su sangre por nosotros y por él. Amén, That's our aleluya. theme today. Este es el tema principal por el que estamos acá. But there's one other thing here. As you look at that cliff face, Hay otra razón también cuando miremos el rostro de esta calavera en esta montaña. the builders looked at the stone that was there and they said, we can't use that, it's no good. Los escultores miraban esto y decían, no podemos usar esto. There's a verse in the Bible that speaks about Jesus as the stone that the builders rejected. Y hay un versículo en la escritura que dice, yo soy la roca que los edificadores han rechazado. And he has become the head of the corner. Y él es la principal piedra del ángulo. And he is the one who is Lord to me and to you. Él es Amén. el Señor que ustedes. Aleluya. Amén. So just 2 or 3 minutes to take a photograph, and then we will go back in the direction of the tomb. 2 o 3 minutos para que puedan tomar fotografía de la montaña y luego regresamos al sepulcro. The very place that they were sitting before, because they're quite a large group, and I need enough room. Si tiene los dos ojos, solo la boca dice que ya está tapada porque la construcción ahí. Ajá, ahí ves los dos ojos. ¿Esos son? Ese es, ¿no? Sí.